Esta fotografía fue tomada en conmemoración por los 5 años del golpe de Estado y en homenaje a las víctimas de subversión. La escena que representa la foto es una misa, donde los presentes van a comer una hostia y muestra un momento de oración del personaje principal. Al fondo de la imagen se ven unos reporteros. Eso demuestra que la ceremonia religiosa tuvo cobertura periodística. La pose de Videla refuerza la connotación que la prensa había construido de él, una imagen familiar y cristiana. Sin embargo, sigue estando la dimensión militar con el soldado uniformado de guerra que custodia la escena desde el fondo de la imagen a la izquierda. A primera vista hay un nivel simbólico, porque en la forma en la que se retrata al personaje es intencional. Videla está de civil porque la imagen se centra en un momento de tensiones políticas que atravesaba la dictadura a causa de las diferencias en el seno de la junta militar. Es allí donde la imagen fotográfica cobra significado y toma un peso histórico. En ese contexto de crisis del régimen militar y ascenso de las luchas antidictatoriales, la foto es apología y también podría ser denuncia a la vez. La violencia simbólica de la imagen se condensa en el gesto de genocida Videla arrodillado en pose de rezar, que a la vez legitima un discurso instalado por medio del terror. La fotografía nos informa y nos hace significar la ideología del régimen: Dios, patria y familia, que aparecen claramente representados en la fotografía. La figura del obispo y la capilla en sí, los militares, algunos uniformados y otros de civil, y el niño que recibe la comunión, en el que su cabello, sus zapatos y su vestimenta delatan la presencia de una madre o una niñera, como la idea de la iglesia que dice que así Dios manda. Hablando de esteticismo, parecería que el fotógrafo tuvo tiempo de componer la escena. Esperó el momento en el que el niño estuviese delante y se puso en la primera hilera de bancos para contrastarlo sobre el plano de Videla arrodillado. La fotogenia se muestra en la imagen. Esta es nítida, está iluminada por la luz que ingresa a través de las ventanas que asoman detrás. El blanco y el negro es una referencia temporal, y al no haber color en la imagen, la mirada se concentra en los aspectos centrales, como la composición o el relato de la lectura visual. Parecería que ningún elemento está puesto al azar. Hay un equilibrio dinámico. Hay propaganda militar en conjunto con la idea de la iglesia. Existe un anclaje en la composición de los objetos, ya que estos apuntan a la construcción de un discurso legitimador del régimen dictatorial, como así también apuntan a una prueba de la convivencia de la iglesia en conjunto con la junta militar. En febrero de 1979, la revista Para Ti publicó una edición cuya tapa y tema principal era la figura de Videla como padre, esposo y abuelo. La tapa se tituló Jorge Rafael Videla en familia, y la fotografía utilizada para acompañar semejante título es justamente la del dictador con unos niños que podrían ser sus hijos y su esposa, la cual está ligeramente fuera del encuadre de la imagen. Esto último no es casualidad. Tal como menciona Dugan en su trabajo, la fotografía puede funcionar como transformación de lo real. En este sentido, el lugar que ocupa el sujeto que captura la imagen es crucial. En este caso, el encuadre elegido tiene una intención específica que comentaremos más adelante. Detrás de esa fotografía hay un sujeto o un equipo produciendo mensajes y sentidos, y nosotros como receptores leemos el mensaje fotográfico que construyen. De esta manera, siguiendo los aportes de Barthes y las dos formas de leer el mensaje fotográfico que propone, podemos decir que en cuanto al mensaje denotado, podemos ver a Videla caminando con uno de sus hijos sostenido el brazo derecho y con el brazo izquierdo está alzando por los aires al otro con la ayuda de su esposa. Por lo general, en la mayoría de las fotografías que circulan por internet de Videla en su gobierno de facto, él está con su vestimenta militar o de traje. Sin embargo, en esta fotografía está vestido de civil y caminando por lo que parece ser un parque o la residencia presidencial. En cuanto al mensaje connotado, la fotografía evoca algo familiar, alegre y cotidiano. Se busca generar una cierta empatía o semejanza con el dictador. Nos lo muestran como si fuese una persona común más, con una familia y niños felices. Asimismo, esta fotografía connota lo que en esa época era una familia modelo. Un padre, una madre y dos hijos, una familia heteronormativa que va de la mano con las ideas de la iglesia, algo que se retomará en varias fotografías de Videla. Al mismo tiempo, la esposa del general queda casi por fuera de la imagen, de hecho ni siquiera se le ve la cara, algo que connota que no es una persona importante. Esto último es contradictorio si pensamos que la revista, según los títulos que se encuentran abajo, está orientada a un público femenino.
Si pensamos esto en los términos que propone Barthes en cuanto a los procedimientos de connotación, podríamos decir que la fotogenia juega un papel central en la construcción de esta imagen, ya que la angulación, la iluminación, el recorte y el enfoque están construidos para decir algo más. Esto mismo sucede también con el título que acompaña a la imagen. Ese mensaje lingüístico cumple una función de anclaje, ya que su función es guiarnos a la interpretación que desde la revista quieren que tomemos. Videla como un padre feliz y cariñoso. Esto también se relaciona con lo que propone Guizábal en su trabajo al referirse a la idea de publicidad de propaganda. En este caso, la fotografía cumple una función propagandística. Esto significa que está construida a beneficio de ciertas ambiciones políticas e ideológicas, específicamente en realzar la imagen de Videla o incluso conmover al lector por verlo jugar con niños. Philip Dubois entendía la fotografía como huella de lo real, es decir, más allá de ser una imagen codificada, siempre retorna a su referente. La fotografía es el esto ha sido. En este caso, más allá de las elecciones que se hicieron al capturar esta imagen, lo único que podemos saber con certeza es que esa escena ocurrió. El dictador Jorge Rafael Videla estuvo parado frente a 6 niñas del colegio, en presencia de una monja y otras personas a la distancia. Ahora bien, de acuerdo con Roland Barthes, eso sería la imagen denotada, o sea, lo literal, pero nos queda por revisar la parte connotada, lo simbólico. En esta escena nuevamente se evidencia la tríada Dios, Patria, Familia. Por una parte, Dios estaría representado por la religión católica, es decir, por la monja que mira sonriendo lo que ocurre, como aprobándolo. La patria, claro está, es Videla con el uniforme militar. Y la familia se visualizan las niñas, que forman parte de toda construcción tradicional de la familia. Esta última imagen se ve reforzada por los guardapolvos blancos, impolutos, que podrían hacer referencia a la pureza. Siguiendo con nuestro análisis, en la fotografía elegida se pueden visualizar al menos 3 procedimientos de connotación, de acuerdo a los 6 evidenciados por Barthes. Por una parte, hay ciertos objetos que refuerzan las ideas que quieren transmitir. Algunos de ellos ya los mencionamos: el uniforme militar, el vestuario de la monja, los guardapolvos blancos, todos ellos dirigiendo el significado hacia la disciplina, de la mano de la religión, la familia y la pureza. Cada uno de ellos son valores que prioriza esa derecha que apoyaba la dictadura. Por último, un cuarto objeto que de alguna manera redondea esa idea: el collar de la monja en forma de corazón. En segundo lugar, la pose es otro de los procedimientos de connotación evidentes. Las niñas de espalda, dejando que se evidencie la imagen de Videla, todos menos uno que, quizás por accidente, miró para la derecha. A su vez, el dictador les observa con una leve sonrisa, inclinándose con los brazos hacia atrás en una clara posición paternalista. Un poco más atrás, la monja que mira y sonríe, agarrándose las manos. Luego, a mayor distancia, otras personas contemplando la escena que sin duda fue construida para reforzar la imagen positiva que querían dar de Videla. Por último, la fotogenia, que en principio se puede ver claramente en el ángulo elegido para la foto, ya que la misma fue tomada a la altura de las niñas, es decir, como si viéramos a Videla desde esos mismos ojos. Él no mira desde arriba solo a las chiques de la escena, sino también a cada espectador o espectadora de la misma. Es decir, el rol paternalista trasciende esa imagen. Por otra parte, hay más elecciones tomadas, como hacer la iluminación de exterior aprovechando la luz propia del día. Toda la intencionalidad marcada, no solo en este punto, sino en lo expresado anteriormente, da cuenta de lo que Barthes llamó lo obvio. Y, por otra parte, tal como lo detalla Eguizábal para referirse a la publicidad, acá también se ve una búsqueda del efecto deseado, la intención de despertar sentimientos positivos. La propaganda en este caso no está apelando a la violencia, sino que predomina la suavidad, ya que, en principio, si no supiéramos quién fue esa persona, la imagen en sí pretende ser cálida y refuerza estereotipos que no nos son ajenos, como ser la familia. En conclusión, esta imagen se trata de una forma de propaganda, ya que no tiene un fin comercial, sino que transmite ideas, pero utiliza muchas estrategias de la publicidad, apelando al impacto a través del control absoluto. La fotografía seleccionada nos muestra al dictador argentino Jorge Rafael Videla saludando a Osvaldo Ardiles a la derecha y al capitán Daniel Pasarela a la izquierda, celebrando la Copa del Mundo el 25 de junio del 78 en el Estadio Monumental, tras la final ganada contra Países Bajos.
Además, el presidente de facto se encuentra sonriente y con el pulgar hacia arriba en medio de ambos jugadores. Por otro lado, vemos una tribuna con espectadores eufóricos, entre los que se encuentra un aficionado con una cámara fotográfica capturando el momento. Todo esto conforma lo que Barthes define como el mensaje denotado, es decir, lo literal real, aquello que se dice. En cuanto a la connotación, tenemos varias cuestiones a tomar en consideración. Primero, tenemos a Videla, que se presenta como el hombre común, de jerarquizado, que se encuentra inmerso entre los jugadores y el público. Acá es donde podemos observar que el dictador es como un jugador más. De fondo tenemos el retrato de un pueblo feliz por la victoria de la selección masculina de fútbol. Público que ante sus ojos, y también de quien mira la foto, tiene a Videla dando una señal de aprobación informal, involucrándose en los festejos. Por último, en la tribuna y casi en el centro de la foto, hay un espectador sonriente que fotografía la escena. Este sujeto capta la misma escena que capturó el autor de la obra que estamos analizando. Estos elementos hacen al simbolismo y a la intencionalidad propia del mensaje connotado que nos da la foto. Es decir, todo contribuye a construir una escena que nos muestra a Videla como un ciudadano más, que forma parte de la celebración que en apariencia reúne a todo un pueblo bajo el mismo sentimiento. Es que el fútbol es el deporte argentino por excelencia y la intencionalidad de nuestro fotógrafo parece ser la de no dejar a Videla por fuera de eso. Ahora bien, dentro de los procedimientos de connotación, esta fotografía trabaja con la fotogenia. Siguiendo a Barthes en fotogenia electoral, es este mecanismo el que busca embellecer el mensaje connotado, porque nos quiere mostrar al dictador como un nombre común con el que cualquier argentino podría sentirse identificado, pues está festejando la pasión del pueblo argentino. Con todo lo anterior, podemos decir que se logra una complicidad entre lo que se muestra de Videla y el espectador de la imagen, dado que funciona como un espejo de los deseos del argentino promedio, fanático del fútbol nacional y que ha estado esperando desde la primera participación de la selección argentina en los mundiales de fútbol una victoria semejante. El espectador de la imagen no ve a un presidente ni a un dictador, ve a alguien que puede ser un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, que claro está, tiene un privilegio que él no puede tener pero que desea. En palabras de Barthes, el elector se encuentra expresado y transformado en héroe, es invitado a elegirse a sí mismo, a cargar al mandato que va a dar con una verdadera transferencia física, delega su casta. El éxito de la construcción del imaginario de Videla como hombre común puede palparse en la expresión del rostro del fotógrafo aficionado que se encuentra detrás del dictador. Ese espectador de la escena sonríe porque está comprando lo que se le está vendiendo. Cree que ese al que ve es un par que realiza las acciones que a él le gustaría hacer. Se ve representado y por eso quiere guardar el recuerdo. De la misma manera funciona el público ubicado en la tribuna. Es decir, si no fuera por la presencia de este en el fondo, no podría establecerse la equivalencia entre Videla y sus pretendidos pares. Él es uno más porque está cerca del montón y porque está feliz, igual que todos ellos. Por último, siguiendo el lineamiento del texto de Eguizábal, la fotografía es una propaganda que nos vende una ambición, ser ese hombre común, y que nos vende una idea, votar a ese hombre común que comparte mis ideales y mi pasión. Al mismo tiempo y de manera complementaria, posee elementos propios de la imagen publicitaria que logran reforzar la efectividad propagandística. La fotografía se apropia de lo real desde lo testimonial, porque Videla es poseedor de una relevancia social. Asimismo, podemos decir que hay un control frente al azar, ya que si bien en apariencia es una escena espontánea, podemos notar en su composición un cuidado en la construcción de la escena a representar. Por ejemplo, todo cuadra si intentamos aplicar el espiral de Fibonacci o la regla de los 3 tercios. Todos los elementos están bien posicionados para alcanzar una imagen aurática que enaltezca al protagonista de la misma. Lo publicitario de la fotografía logra así el efecto deseado construido por todos esos componentes de la connotación antes descritos. Más aún, si tenemos en cuenta el contexto crítico por el que pasaban las juntas militares en ese momento, sumado a que el Mundial de Fútbol era un evento que de alguna u otra forma exponía la cara del gobierno, por lo que era necesario mostrar una buena imagen. Es una imagen rara la que me toca analizar. Es la tapa del diario Clarín del miércoles 3 de mayo de 1978, mostrando a un Videla que no se condice con el título que eligió.
el diario para relacionar con la imagen. El título es Videla presidente hasta 1981 y la imagen es de un Videla con cara de susto, de sorpresa. Es interesante descifrar qué nos quiere decir el diario con esta tapa. Podemos apreciar en primera instancia que el mensaje lingüístico cumple la función de anclaje, que tal como lo dice Barthes, aparece por lo general en la fotografía de prensa y publicidad. Este mensaje metalingüístico, en este caso el título que elige Clarín, no tiene nada que ver con la imagen, ya que no vemos a un Videla asumiendo el mando de la presidencia, sino una foto X que seleccionó para usar de tapa. Por otro lado, podemos dar cuenta que la anotación de la imagen, es decir, lo real, lo literal, la descripción de esta en sí misma, nos muestra al dictador Jorge Rafael Videla con su uniforme militar y su cara de susto o de asombro, no sabemos, mirando algo que no podemos descifrar porque la imagen está visiblemente reducida. Si hablamos de connotación, mucha gente, una gran parte de la población de ese momento, tenía el suficiente capital cultural para entender un segundo mensaje detrás de la imagen denotada. Entre otras cosas, que Videla ser presidente del país significaba las desapariciones forzosas, las torturas y las ventas de niños y niñas. Si hablamos de los procedimientos de connotación que nombra Barthes, aparecen dos: pose y fotogenia. Se observa a un Videla con cara asustada mirando quién sabe qué en una pose firme, una característica militar. Sin embargo, la fotogenia de la imagen nos sugiere un recorte que decía ser el diario y nos imposibilita ver qué es lo que está pasando a su alrededor y el porqué de su cara. Como última fotografía a analizar aparece la imagen de Rafael Videla con los brazos en alto. Durante la última dictadura cívico-militar argentina, la revista Somos, de la editorial Atlántida, publicó distinto contenido con un comportamiento enunciativo afiliado al gobierno que presidía la nación durante aquel entonces. En las distintas tapas aparece cierta cantidad de mensajes que aprueban determinados actos. La misma estaba dirigida a sectores empresariales y fracciones de la clase media comprometidos con la dictadura e interesados en la problemática política, al igual que en cuestiones económicas y culturales. No eran de consumo popular, pero se postulaban a sí mismas como formadoras de opinión pública y tenían influencia en los ámbitos decisorios. La misma se pronunció a favor de temas fundamentales como la justificación de la lucha antisubversiva y la defensa de la política económica liberal implementada por Martínez de Hoz. La portada de la revista presenta al dictador Rafael Videla con una fotografía en blanco y negro y los brazos levantados como señal de victoria. Y por debajo el enunciado, los argentinos y el mundial, un país que cambió, dando a entender que se está por producir una transformación rotunda. Roland Barthes dice que en el mensaje fotográfico hay dos estructuras, la fotográfica y la textual. En la fotográfica está lo denotado y lo connotado. Aparece un mensaje denotado, que es lo analógico de la imagen, lo que se entiende a simple vista, y figura en la imagen de Videla, que se lo ve como festejando un triunfo. También figura un mensaje connotado, que se lo ve como un sentido añadido y aparece en la producción de la fotografía. El primer nivel que veo es el trucaje, ya que las manos de Videla están por delante del título de la revista y le da un efecto distinto, porque da la impresión de que estuviera sobresaliendo de la revista o en 3D. Como segundo nivel encontré la pose del sujeto en señal de victoria. Y podría decir que también hay algo de fotogenia, porque si bien está en blanco y negro, pareciera haber una cierta producción, ya que la luz y la iluminación se posan en las manos, en la cara y en el cuerpo, pero la oscuridad de fondo le da un estilo diferente a la foto. En el mensaje literal o lingüístico hay un mensaje de relevo al decir que un país cambió. En el mismo están dando cierta información que complementa o le añade sentido a la imagen. En el análisis de la imagen publicitaria de Elizábal se habla del instante decisivo. Es decir, en la imagen publicitaria uno elige la foto que más le gusta
y es la que va a figurar en la portada haciendo una selección previa. Pero en este caso pareciera haber un instante decisivo, porque no hay una pose premeditada, sino que hay una fotografía tomada de imprevisto, naturalmente y de manera casual.